Buenas noches, señores, bienvenidos. Vamos a dar inicio al curso. Bien, señores. Buenas noches a todos. Bienvenidos, Carlos, Junior, Walter, Wilber, John, Mickey. Buenas noches a todos, señores, bienvenidos. Vamos a iniciar. Fíjense, señores, este curso que estamos dictando tiene por allí, es nuevo relativamente. Estos cursos ya, parte de lo que vamos a ver acá, ya se daba agregados en algunos otros cursos, como ciertos criterios para mantenimiento de máquinas, ciertos criterios para mantenimiento de tablero, solo que ahora se ha dedicado ya al mantenimiento y a la medición eléctrica, ¿no? A veces por allí hay dudas con respecto a las mediciones. Hay toda una teoría, todo un material que se les va a dar para que ustedes tengan mayor lectura, ¿no? Nosotros igual lo vamos a ver, pero no vamos a leer tanto, solamente nos vamos a detener en lo importante. Vamos a establecer por allí los conceptos, recordar, establecer casos. Me interesa muchísimo que por favor todos puedan proponer casos. Hice una medición, pasó esto, estuve aquí, pasó lo otro. Es necesario que estemos aquí interactuando. Yo quisiera saber si de repente alguno de ustedes está empezando en electricidad o recién de repente está viendo lo que son las mediciones eléctricas, si ya conocen las típicas mediciones de corriente, voltaje. Igual vamos a hacer un repaso, pero quisiera saber si ya conocen sobre mediciones eléctricas, ¿no? Recuerden que todos los parámetros de mantenimiento se van a determinar y se van a establecer mediante mediciones eléctricas, ¿ok? Fíjense, vamos a estar por allí entre los Excel que nos van a ayudar también a poder marcar todos los valores de datos, todos los registros. Vamos a estar también con gráficas para ver cómo van los valores que vamos a estar midiendo, sea el aislamiento, todo lo demás. Vamos a estar por acá con el AutoCAD, de repente chequeando un poco sobre las mediciones. Vamos a ver un poco sobre las mediciones también dedicadas a máquinas eléctricas. Fíjense, nosotros tenemos que iniciar con una pequeña introducción a los sistemas eléctricos, para que se sepa, ¿no? A todos les ha debido llegar esta listita que tenemos acá, que se refiere a todo el contenido. Está un poquito generalizado, bien, se va a profundizar más y se les va a dejar bastante material que de repente si lo necesitan o lo requieren, se les puede agregar, porque en el curso, en el instituto tenemos un montón de material con respecto a parámetros eléctricos en general, bien. Ahora, mediciones eléctricas puntuales. Hoy vamos a dedicar gran parte a lo que va a ser las mediciones típicas. El curso, creo, es un curso corto, ¿no? Si no me equivoco, va a ser el curso corto de 4 horas. Así que vamos a tratar de dedicar esta primera parte a ciertas mediciones. ¿Ok? Buenas noches, John. A ciertos parámetros de medición. Vamos a pararnos donde debemos. Y bueno, vamos a tratar hoy de recorrer las generalidades de lo que serán aquellas pruebas de aislamientos y tierra. Arrancar con esto hoy y ya mañana finalizar directamente al punto y con normas. Bien. Bien, con respecto al mantenimiento, nosotros nos vamos a mover en un entorno comercial, residencial, industrial. Por supuesto, muchas máquinas especiales requieren cierto procedimiento de mantenimiento que ya no es solamente eléctrico, sino que es todo un procedimiento mecánico, cambio de fluidos, revisión de partes, calentamiento, etc. Nosotros vamos a dedicarnos principalmente a la parte eléctrica para poder tener toda una data y todo un recorrido en orden. Bien, ya por las partes mecánicas, de repente deban chequear por otro lugar, ¿no? Para lo que va a ser el mantenimiento de repente o el chequeo de unas que otras pruebas dieléctricas en aceite, podría ser, pero ya esto sería lo más mecánico que podríamos entrar, de repente un cambio de aceite, ¿ok? Ahora,
Buenas noches a todos, señores. Estábamos dando una pequeña introducción sobre qué es lo que vamos a ver. Mediciones eléctricas puntuales, vamos a definirnos y pararnos bien entre los parámetros que tenemos que medir, entender cómo funcionan, para ya poder imaginárnoslos mejor. Bien. Mantenimiento preventivo de tableros eléctricos, hay una parte muy extensa porque el propio el tablero eléctrico es el principal equipo donde nosotros chequeamos prácticamente todo el circuito, sea cual sea la instalación comercial e industrial. Bien. Revisión de canalizados y empalme, vamos a ver allí modos seguros de realizar empalmes. También podemos chequear la cantidad de conductores que pueden pasar allí por la caja de pases según sus dimensiones, chequear cuáles son las cuales por las tuberías, ya a modo inspección. Revisión de luminarias y tomacorrientes. Recuerden que las luminarias tienen un factor de mantenimiento que se debe mantener, que valga la redundancia, que debe estar siempre allí periódicamente registrado para la acumulación de polvo que disminuye allí la cantidad de iluminación, etc. Tomacorrientes va a estar incluido incluso desde el tablero, podemos megarlo. Mediciones preventivas en máquinas eléctricas, seguridad eléctrica en general y medición de calidad de energía. Con la medición de calidad de energía vamos a hacerlo con unos parámetros básicos que tenemos en un registro. Este registro lo vamos a chequear allí, los parámetros generales de balance de tensión, etcétera. Ya por allí en el futuro viene un curso de medición de calidad de energía un poquito más extenso, ¿no? Donde ya se requieren 4 o 6 horas. Ahora, la idea, por supuesto, va a ser entender los sistemas, entender los mantenimientos, entender qué significan estos mantenimientos, qué significan los valores, saber cómo estamos bien mal, saber cómo mapearlos, entender los instrumentos, las medidas, y por supuesto ya estar de acuerdo a las normas y a los parámetros que podemos observar. ¿Ok? En esencia, el entorno va a ser principalmente de instalaciones eléctricas. Bien, vamos a hacer un breve repaso de los sistemas de potencia para ya de repente aclararnos en ciertos conceptos que vendrán por allí. Nosotros sabemos que gran parte de las pérdidas y el deterioro de las instalaciones en general viene por la circulación de corriente. Por lo general, esta es necesaria, pero siempre hay un pequeño aporte que del todo no lo es. Estos aportes son los mismos efectos que producen, que hacen que el motor se mueva, son los mismos efectos que hacen que nosotros nos podamos comunicar, son los mismos efectos que se pierden cuando ya hablamos en gran escala en temas de potencia, son los efectos que están en todo lugar. Bien, los efectos de los inductores y los capacitores, o los efectos capacitivos e inductivos que se dan tanto desde la generación hasta la llegada. Ya por supuesto ya no hablaríamos del efecto, sino más de sus pérdidas de energía reactiva dentro de las instalaciones. Hablaríamos de la máquina eléctrica, su factor de potencia, etc. Bien. Todo esto, por supuesto, para la medición de calidad de energía, que chequea parámetros como las reactancias, las potencias reactivas y los armónicos. Recordamos que en aquellas redes que tengan armónicos hay equipos que nos pueden producir fallas y que producen recalentamiento en los neutros de los transformadores, sobre todo quienes tengan neutro aislado por allí en un data center, un ascensor, ¿ok? Este neutro normalmente siempre se coloca al doble de las cargas cuando hay, al doble de la intensidad nominal cuando hay cargas no lineales, ¿no? Aquí esto también deteriora mucho los transformadores, nos obliga a veces a cambiar aquí los cables y bueno, es otro de los parámetros que se pueden ver desde una medición de calidad de energía que prácticamente nos puede decir todo sobre la instalación. Normalmente esto, la compañía debe mantener allí un cierto factor de potencia y nosotros también. Ya cuando esto afecta mucho, ya ellos también nos indican, bueno, ya nosotros empezamos a hacer las mediciones por semanas, meses, lo que sea necesario en la producción, para ver en qué puntos, en qué máquinas, en qué momento se produce y cómo lo podemos solucionar. Bien, yo siempre doy este repaso porque este repaso a mí me gusta que quede bien, que se haga bastante énfasis en el hecho de que todo viene del mismo efecto y todo viene de entender el mismo concepto. Bien, antes de hablar de esto, todavía no vamos a hablar de esta parte. Vamos a arrancar con mediciones más básicas. Vamos a ir desde el principio. Fíjense. Vamos a ir desde acá.
La metrología, bueno, sabemos que es el acto de medir, no hay ningún mantenimiento preventivo que pueda llamarse como preventivo si no hay ninguna medición eléctrica. Bien, por supuesto, nosotros, para la metrología, que sería la ciencia de medir, tiene como objetivo determinar, denotar los valores cuantificables de todas las magnitudes. Vamos ahorita a definir las magnitudes que normalmente vamos a estar chequeando y anotando en estas tablas, en estas hojas, sean quienes estén de repente en un grifo y sean encargados del mantenimiento eléctrico del grifo y estén haciendo todas las labores de mantenimiento, de mediciones. En estas labores de mediciones siempre se chequean corrientes de fuga, tenemos que entender que es una corriente de fuga, se chequean las corrientes normales, se chequean los pozos a tierra, se chequea el aislamiento de todos los conductores. Aquí en un grifo, por ejemplo, tenemos sistemas de potencia para motores, tenemos sistemas de data center estabilizados para cómputo de dispensadores, máquinas del propio sistema, tenemos pequeños tableros dedicados para publicidad, iluminación LED, y tenemos también, bueno, todo lo que sería lo general, bien, tomas y luminarias, de uso general dentro de las tiendas, oficinas, etc. Aquí es un lugar que tiene bastante buena combinación con respecto a los mantenimientos, porque nos ayuda, por supuesto, a hacer un buen ejemplo, ¿no? De repente ya para los que apliquen a viviendas y otros será más sencillo, ¿no? O digamos que no será todo. Bien. Por ahí César me indica que no se escucha el audio. Si hay alguien que de repente no está escuchando, señores, por favor me indican para ya tener confirmación. Bien, señores. Por supuesto, para el acto de medir, un ejemplo de la comparación directa de la unidad de medida es la determinación de la magnitud del parámetro peso en un material determinado. Normalmente, casi todas las unidades esenciales son unas 5 o 6 y todas las demás se derivan de esto. Bien. Por supuesto, el acto de medir se hace en realidad cuando se ejecuta una opción en comparación a la mencionada. En realidad nosotros siempre manipulamos el medio cada vez que medimos. Ya siempre va a existir un efecto de carga. No importa dónde ni con qué instrumento midamos, siempre hay un efecto de carga. Bien. Este efecto de carga, por supuesto, reduce o amplifica la medición por un margen de error. Bien. Esto, por supuesto, es variable o un parámetro de entrada desde el sistema físico, sistema de medida, visualización directa, almacenamiento y transmisión. Todos estos procesos van a tener también un consumo o un cambio, ¿no? Generalmente pueden implicar estas mediciones una invasión sin permiso de parte del sistema de medida o instrumento de medición. Por ejemplo, un voltímetro en este sistema de medida posee una resistencia interna muy alta, más no infinita, y siempre que exista, bueno, va a poder tener un cierto efecto de carga. Nosotros lo que hacemos es tratar de conectar esto de manera tal que esta resistencia no exista. Bien, al conectar un paralelo con un determinado componente del circuito, en este ejemplo del circuito del sistema físico se desea observar, para medir su voltaje se les conecta una resistencia en paralelo que originalmente no forma parte de este circuito. Esto se conoce como efecto de carga del voltímetro. Bien. En efecto, el instrumento invade el sistema físico, introduce un elemento extraño y por tanto crea un grado de alteración. La idea es evitarlo. Bien. Por ejemplo, un amperímetro posee una resistencia interna muy baja, más no cero. Esto en el caso de aquellos amperímetros que vamos a conectar en el circuito, ahí atravesándolo en el circuito. Nosotros hoy en día medimos con pinzas amperimétricas. Bien. Esta parte la vamos a pasar, vamos a mencionar solo lo importante, conceptos que siempre deben quedar claros. No me han confirmado por allí que tenemos personas que de repente no han tenido experiencia con mediciones eléctricas. Bien. Voy a suponer que no hay. Fíjense, para el acto de medir, por supuesto, debemos conocer las especificaciones de los instrumentos, el entorno del acto de medición, ya más, digamos, para el laboratorio y los rangos. Nosotros, en potencia, trabajamos con valores de entre 1 o 2 voltios, no nos va a afectar. Bien. Ahora, sistemas de medida, nosotros utilizamos normalmente el centímetro, gramos, masa, segundo, unidad electrostática y masa magnética. Este es el sistema CGSE. El normalmente utilizado si es el MKS, que es MKSA. En este caso tenemos metros, kilómetros, segundos y amperios. Bien, en ambos, bueno, ya nosotros podemos
notan que segundo queda fijo. Un amperio absoluto va a ser la cantidad de corriente invariable que, al circular por dos conductores paralelos de longitud infinita, de sección circular despreciable y separados por una distancia de 1 metro en vacío, puede producir sobre cada conductor una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newton por metro de longitud. Bien, este es el amperio absoluto, el amperio físico calculado con parámetros que tienen que estar allí bien determinados. ¿Ok? Un voltio absoluto va a ser entonces, fíjense que todo parte del amperio absoluto, bien, donde se explica el experimento. Bien, dos conductores separados y que uno a otro produce una fuerza. Recuerden que la ley de Ampère justamente es la que define la fuerza entre dos conductores que se puedan alejar o repeler o atraer. Bien, a partir de aquí sale ya entonces los derivados. El voltio absoluto va a ser la diferencia de potencial. El voltio sí ya está más especificado a un efecto físico que es la diferencia, el potencial eléctrico que tiene una carga en un punto dado con respecto a otro punto. Bien, es la diferencia de potencial entre dos puntos de un componente eléctrico. Por supuesto, estos dos puntos tienen que tener alguna referencia. Recorrido por un componente, por una corriente de 1 amperio, fíjense que ya empieza la definición a indicar 1 amperio. ¿Ok? Cuando la potencia que se disipa entre dichos puntos es de 1 vatio. Ya me introduce dos conceptos. Bien, el vatio ya va a depender allí de la energía, por supuesto, mucho más antiguo, pero el amperio va a estar referido a este experimento. Un ohmio absoluto, entonces ya se imaginarán que me relaciona a ambos. Es la resistencia de un material conductor de energía eléctrica que cuando se aplica una diferencia de potencial de 1 voltio, circula una corriente de 1 amperio. Bien, aquí me meten al voltaje, me meten la corriente. Ya nosotros conocemos la ley de Ohm y todo lo demás. Bien, en esencia ya entonces todas las medidas que nosotros vamos a encontrar van a depender de esto. La fuerza electromotriz, también llamada voltio, o también llamada diferencia de potencial, o también llamada tensión, es lo mismo. ¿Ok? Le pueden llamar FEN, si estamos en un análisis de un circuito, de repente estuviéramos en un libro de física, tuviéramos allí una fuente que dijera FEN, bien, fuerza electromotriz. Si estamos en un circuito eléctrico, normalmente dicen voltios nada más. ¿Ok? Esto ya, bueno, para poder representar. Aquí estos son, a ver, César indica que no escucha, no se escucha la clase. Ajá, César tiene problemas con el audio. Entonces, le voy a escribir. Pensé que me escuchaba abajo. A ver. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Sí, ya. Puede continuar, profe. Ya lo puedo escuchar, ya. Gracias. Ah, ya puedes, ya, perfecto. Listo, Sí. entonces continuamos. Bien. Estaba revisando por acá. Bien, señor. Ahora sí. Entonces, ya quedan definidas estas unidades y fíjense que todo parte del el amperaje que tenga todo este sistema. Bien. Ahora, sí, la fuerza electromotriz, sí, cuando hablamos en física nos referimos al voltio, nos referimos a la ecuación de carga, Coulomb a un radio, a una distancia específica. La diferencia es que esta fuerza electromotriz va a estar referida más a, digamos, dos cargas puntuales, ¿sí? Igual tienen también la determinación en voltios, señores. Acá, en tensión eléctrica o diferencia de potencial, ya únicamente voltios, no tienen ninguna otra variación. El símbolo es la misma B, la denominación es el voltio y el símbolo también es la misma B acá. Ya para la fuerza electromotriz, FEN, que muy utilizada en libros de física, también se le da la denominación de voltio, ¿ok? Porque al final tiene el mismo efecto, solo que este es el nombre original, digamos, el nombre físico, ¿ok? Y tiene unidades de voltios, ¿bien? Aquí para la fuerza magnetomotriz también está referido a los amperios, pero se refiere ya a una definición. Esta fuerza electromotriz también es una definición de dos cargas ubicadas en dos puntos divididas entre el radio. Esta ya no se divide entre el radio al cuadrado, sino entre el radio nada más. Pueden buscarlo así, quienes quieran en Google, busquen. Fuerza electromotriz, ecuación. Bien. Ahora, esto está referido, bueno, a la fuerza que puede mover una carga.
y también tiene una determinación o un, digamos, es proporcional a la tensión. Es decir, tiene el mismo cambio de esta fuerza también en el sistema completo, donde ya contabilizas toda la cantidad precisa del otro potencial, tienes entonces la diferencia de potencial, es decir, las diferencias de fuerza electromotriz. Si también lo quieres ver así. Aquí en física sería la diferencia, ¿no? Fuerza electromotriz en voltios, pero esto, entonces, tensión eléctrica sería las diferencias entre fuerzas electromotrices que tienes en un punto y en otro. Lo que pasa es que fuerza electromotriz se llama voltio porque lo definen de un punto a un punto cero, a un potencial cero. Pero aquí normalmente tenemos diferencias de potenciales, tenemos fases interconectándose. Acá ya lo llamamos como diferencias de potencial, pero por eso siempre tienen la misma determinación. Bien, en física solo para definirlo se le llama así para referirlo a un punto dado. Bien, ya no a una carga conocida. Bien. Ahora, ya fuerza magnetomotriz no queda igual, solo que la definición de ampere vuelta, esto ya lo trabajan con bobinas, etc. Toda una definición física, pero viene a ser lo mismo. Acá tenemos resistencia eléctrica, ohmios, ya sabemos que es aquella oposición a la corriente, la conductancia, que también va a ser inversa. Aquí la tenemos en Siemens, esta es, nos mide allí la conductividad que tiene los equipos. Aquí vamos a ver la inductancia propia, inductancia mutua, henrio, ambos son henrios, solo que nosotros cuando hablamos, por ejemplo, del sistema de potencia y queremos calcular la inductancia propia y mutua de una línea de transmisión que tienen entre líneas, siempre la definimos o la separamos así, pero ambas tienen las mismas unidades, tienen el mismo efecto. ¿Bien? Aquí resistividad, ¿okay? Conductividad. Aquí si se fijan la conductividad es Siemens sobre metros, ¿okay? La misma unidad con respecto a la distancia o a una longitud dada de un dispositivo, la resistividad, los ohmios por metro. Bien, ya aquí la capacitancia, faradios, la frecuencia, hercios. Si ustedes descomponen el faradio y todo esto, bueno, se encuentran con todo. El faradio va a haber tantos coulomb por metro cuadrado, por newton, aquí van a encontrar de todo. ¿Ok? Sin embargo, dentro de lo que serían las unidades medidas básicas, van a ser estas. Bien, ahora, esto para que siempre lo tengan en cuenta, nunca va a estar de más. Aquí ya las unidades medidas, los prefijos giga, mega, kilo, mili, micro, nano, pico, micrómetro, ya todos los debemos conocer. El kilo sabemos que está referido a 1000, el mega está a millón, aquí 1000 millones. Luego tenemos mili, 0.00, micro, 6 veces 0, en la 6 empieza el dígito, luego nano, en el 9 empieza el dígito, pico, en el 12 empieza el dígito, y micro, en el 12 empieza el dígito. Bien, simplemente para dejarlo bien mapeado. Nosotros para mediciones de corriente de fuga, por ejemplo, vamos a tener unos micrómetros, nanómetros, microamperios, perdón, miliamperios, microamperios, para ya medir normalmente amperios en cargas normales y vamos a estar en valores de unidad. Bien, ya para medir potencias vamos a estar en los kilos, gigavatios, y para medir tensión vamos a estar también dentro de la unidad. Bien, ahora vamos a terminar esta parte porque este material es bien interesante y es bueno siempre hacer el repaso, ¿no? Vamos a hacerlo rápidamente, que siempre nos podemos pasar vamos a ver, acá está. Ahora sí. Aquí ya nos dicen, un vatio, aquí ahora nos hacen las definiciones de potencia, ¿no? Un vatio equivale a tantos kilogramos por metro sobre segundos, ya aquí luego kilogramos por metro sobre segundos. Esto se ve, van a tener que ser, bueno, esto ya están cambiando medidas, coulomb, voltios, también, también es energía. Nos olvidamos de estos coulomb voltios, ¿bien? Nosotros nos interesan los HP, un HP para todos los motores son 745 vatios, bien, que estamos hablando acá de potencia. BTU también nos interesa, de repente esto ya está referido a ventilación, a refrigeración, lo que más se utiliza. Kilocalorías, no nos va a interesar a nosotros las kilocalorías, excepto quienes vayan de repente a calcular por allí temas alimenticios.
o a menos que alguna prueba les haya dado de calor de alguna persona que deban colocar por allí, les haya dado estas medidas, ¿no? Ustedes quieran cambiarlo, etc. Ya saben que se refieren otra vez a potencia. Los kilovatios, bueno, ya sabemos que son 1000 vatios. Bien, y aquí cada quien con su transformación. Por supuesto, ya para los patrones, vamos a tener patrones primarios y secundarios, que es donde nosotros normalmente derivamos. Derivamos por completo. Bien, ahora, vamos a ver. Estos patrones primarios son utilizados como referencia inicial, solo mantienen sus unidades fundamentales. Ajá, por ahí me preguntan qué son CB, si no me equivoco deben ser Coulomb con voltios. Esto puede ser una diferencia de potencial asociada a la corriente, ¿ok? Coulomb, señores, es una carga, es corriente eléctrica, bien, solamente que faltarían los segundos, ¿no? Pero como es por un segundo, de repente lo están depreciando acá, pero yo supongo que voltaje por corriente es potencia y también es equivalente a vatios, así que esto tiene que ser coulombs voltios. En realidad debería ser coulomb sobre segundo por voltio, pero ahí nos están indicando esto, ¿ok? Ahora, ajá, caballos de vapor nos indica Carlos. No, sería caballo de vapor. Por eso está entonces la falta, por eso nos detiene el segundo allí. Lo tenemos caballo de vapor. Bien, no nos están definiendo arriba tampoco los caballos de vapor. Nosotros no utilizamos esas unidades, señores, a menos que algún equipo de fábrica, que sí puede ser, equipos que trabajen allí con sistemas de vapor. Yo sí he estado en fábrica textil, hay un montón. Allí esos equipos, si son internacionales, y lo más seguro es que lo sean, pueden ser europeos o de repente estadounidenses, estos podrán llevar las unidades de esta manera. Así que siempre tengan cuidado, ¿no? Ya estos son equipos especiales, tienen que dedicarse a ellos. Ahora, luego tenemos libras sobre segundo. Ya no hay más unidades aquí interesantes, ¿no? Luego tenemos patrones secundarios utilizados como segunda referencia. Son calibrados o comparados con los patrones primarios y mantienen unidades normalmente derivadas. Bien, ya entonces estas serán derivadas de otras o simplemente por temas de convención en países tomarán unas unidades, otros tomarán otras unidades. Aquí tenemos el patrón, la diferencia de potencial o tensión va a ser una pila voltaica que puede mantener una fuerza electromotriz constante durante varios años. Bien, esto por ejemplo la pila de Whiston. Ahorita en la segunda parte de esta diapositiva van a venir un montón de circuitos, de puentes. Estos puentes tratan de llevar una corriente cero para tener un patrón. Esto es lo que hacen los instrumentos que hacían, instrumentos antiguos o lo que tratan de hacer para comparar valores. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, características eléctricas de la pila Whiston. Tiene una fuerza electromotriz E de 1.017 voltios a 20 grados Celsius. Tiene un coeficiente de temperatura de la fuerza electromotriz de 40 microvoltios por grado Celsius. Y cuando la pila trabaja a temperatura ambiente, entre 10 y 25. Mucho cuidado con los mantenimientos de batería. Bien, para el mantenimiento de baterías, tenemos que primero ubicarnos qué batería tenemos. Tenemos baterías con válvula abierta, que van a ser las más comunes. Full baterías VRLA. Fíjense, las baterías normalmente van a estar siempre chequeadas en la mayoría de las aplicaciones. Si viene de un UPS, este UPS siempre podrá tener su medición de parámetros, ¿no? Esta batería tiene un decaimiento, la medición de descarga profunda es necesaria porque la batería es engañosa, sobre todo si son de plomo ácido. Esta también se pueden recuperar con ecualización, pero no siempre. Bien. Estas baterías tienen una tensión que pueden ser engañosas porque cuando se conectan, pueden que al 80%, 70% de la carga ya esta se descargue mucho más rápido, no de los valores que realmente son. Para eso se hacen un par de pruebas que también vamos a chequear. Bien, sobre todo para típicas baterías de UPS. También hay de níquel-cadmio, pero níquel-cadmio, las pruebas de carga profunda pueden esperar 2-3 años, ¿no? Estas tienen una gran mejora. Ahora, valores típicos: resistencia, máxima corriente admisible, tolerancia, ya para los diferentes dispositivos. Estas tolerancias para nosotros son verdaderamente bajas, ¿ok? Aquí tenemos patrones de inductancia. Normalmente nosotros no leemos patrones de inductancia a menos que estemos revisando por completo una máquina. Nosotros, de repente, por algún valor indicado por el fabricante, nosotros chequeamos de que los valores de inductancia se puedan mantener.
Normalmente, siempre que los conductores sean del mismo calibre, por ejemplo, para el trafo, el motor, y la medición de resistencia se mantenga igual, siempre es un parámetro de que por allí la cosa está bien. Ya para pruebas más profundas, bueno, dependerá de la máquina. Bien. Ahora, patrones de capacitancia, también ya para sistemas de telecomunicaciones, donde tengan caídas de rayos, donde ellos ya implementen soluciones de pozos capacitivos para de repente poder contrarrestar por allí unos efectos inductivos por bajantes del pararrayos, por ejemplo. Ya estos de repente sí tienen que hacer mediciones de capacitancia normalmente para ver cómo se mantienen normalmente estos sistemas. Allí aplicaría de repente esta medición dentro de lo que es común en el campo, ¿no? Fíjense, condensador, patrón, valores fabricados, nunca se queden solo con eso. Si hay una máquina especial, y una máquina especial va a ser algo evidente, nunca dejen de leer las fichas técnicas de la máquina, ¿bien? Esto va a aplicar para todos. Los fabricantes van a ser los mejores, digamos, los mejores docentes, ¿bien? Todos con fabricantes. Nosotros ahorita vamos a hablar un poquito sobre el Fluke, porque Fluke es una gran marca, una marca que en realidad todo el mundo utiliza y siempre ha salido buena, no la más económica, pero sí es una marca confiable, ¿ok? Hasta en laboratorios universitarios se utiliza bastante, ¿bien? Ya estos valores de condensadores pueden ser microfaradios, quienes vayan también a chequear circuitos electrónicos y de repente quieran hacer una reparación, una revisión, y quieran chequear una capacitancia, bueno, primero evitar sacarla, ¿no? Si no es que, si no está en fallo. Si está en fallo y hay señales de algo, bueno, ya ustedes la revisan. Pero para la medición de capacitancia, no precisamente tenemos que tener el valor preciso, salvo que estemos en laboratorio revisando un circuito electrónico, porque un valor preciso va a estar por allí, los micros, milifaradios para valores capacitancias pequeñas. Mientras más capacitancia, más tamaño o diferencia del material se tiene que hacer, pero va a ser más grande. Bien, ahora, estas medidas de capacitancia se pueden chequear desde un multímetro, colocando continuidad, inyectándole una pequeña tensión a estos capacitores pequeños. Esto solo va a aplicar para capacitores pequeños. Un capacitor para corrección de reactivos de un motor, no. Estos ya tienen otro requerimiento, otro tipo de pruebas. Bien, incluso hasta recomiendan en Legrand sus propios test. ¿Ok? Ahora, según el tipo de trabajo, ejecutar instrumento laboratorio, instrumento portátil, y tenemos los instrumentos para tableros, que son mucho más prácticos. En tableros no necesitamos tanta precisión de corriente. Así que aquí, por supuesto, podemos tener ya un error entre el 1 y el 5%. Fíjense que son los que más errores normalmente tienen, ¿no? Vamos a ver, aquí estamos hablando de 1.5 y el 5%. Y aquí estamos hablando del 0.5, 1.5 y aquí 0 a 0.5. Estos portátiles y tableros, bueno, básicamente van a ser lo mismo. Estos que están para tableros se refieren a estos básicos, lógicos que tienen, que son empotrables allí en el chat, en la puerta. Bien, hoy en día tenemos instrumentos digitales que tienen un error mucho más pequeño. Bien, que son ya, se asemejan muchísimo a los parámetros medidos por laboratorio. Bien, que estamos entre 0 y 0.5. De todas maneras, esto va a ser un poquito depreciable para nosotros, porque el 5% es demasiado. Normalmente ese 5% de error no es precisamente por el instrumento, sino por ya el tramo de la instalación. Bien, ahora, otros instrumentos, pinza amperimétrica, es lo que vamos a utilizar nosotros para medir todas las corrientes del tablero. Una que vamos a ver más adelante, igual a esta, pero más pequeña, vamos a utilizar para las corrientes de fuga. Esto, por supuesto, aparte de medir corriente, también me mide todos los parámetros de tensión. Hay otros que todavía miden hasta distorsión armónica, pero no es totalmente fiable, no te da detalles, pero te dice los porcentajes. ¿Okay? También hay muchas otras marcas como Prasec que ofrecen buenas soluciones, buenos equipos. Bien. Meyer, también una muy buena marca. Estos son analizadores de calidad de energía. Este parece Fluke, este analizador de calidad de energía ya lo podemos ver en tiempo real. Normalmente estos equipos para hacer una buena medición o de repente evaluar ahí una máquina, se usan para de repente con un cierto tiempo allí colocado.
¿no? Si la producción de la empresa está allí en una semana, bueno, se coloca toda una semana. Si la producción de la empresa varía 2 semanas, bueno, se coloca 2 semanas, ¿bien? Pero, o de repente se trata de evaluar los días donde más puedan variar, pero siempre se trata de dejar mucho tiempo, ¿bien? Ahora, ya para instrumentos para tableros, hoy en día todavía se siguen utilizando estos elementos, estos equipos para los márgenes de error que tienen y la simplicidad de construcción para medir tensión y voltaje. Es una tecnología que, al menos para tableros como estos de control, subestaciones, son todavía muy útiles y muy prácticos y básicamente muy duraderos. Bien, estos equipos, por supuesto, no van a tener la precisión de un fluke, sí van a poder recalentarse en el momento en que los parámetros sean malos, no tienen aquellas protecciones electrónicas y todo lo demás. Fíjense, para los sistemas de medida vamos a utilizar todo lo que son los sistemas en voltios, amperios, por supuesto, y en metros. Todas aquellas relaciones que vayamos a asociar va a estar en metros, resistividades y todo lo demás. Las impedancias, nosotros no vamos a medir precisamente impedancia, porque la impedancia se va a dar si es que podemos inyectar por allí una corriente alterna y de repente con un osciloscopio, un generador de ondas podría ser, pero nosotros normalmente no vamos a medir impedancia, ¿bien? Estos equipos que midan corrientes directas, la mayoría va a inyectar directamente corriente continua. Aquí nosotros no podemos medir impedancia. Las máquinas normalmente tienen una resistencia que es baja, que si ustedes calcularan, hicieran la ley de Ohm con la corriente alterna y esta resistencia, les dieran corrientes exageradas, corrientes que en realidad no están, porque hay una impedancia que se da precisamente cuando inyectamos alterna. Bien, hay unos equipos Meyer, unos nuevos que han salido, telurómetros, que también tienen la opción, como ellos también inyectan alterna, también se les habilita una opción para hacer mediciones de este tipo, bien, a máquina. También otros están combinados con miliómetros para poder medir la resistividad de los bobinados, de los motores y los transformadores como parte de la medición de las pruebas que se hacen. Y estos ya tienen el rango, pues, tienen buenos rangos para medir miliohms. Bien. Ahora, ya para poder terminar con esta parte, estas son las típicas escalas que nosotros vamos a medir. Vamos a ver. Tipo de mecanismo para instrumentos, de bobina móvil, de imán móvil o diferencial. Bien. Por supuesto, estos ya tomarán, esto hay que calibrarlo por completo, estos dispositivos, si vamos a medir, por ejemplo, ohmios, hay que ponerlos, pegarlos, colocar la calibración en 0 y luego volver a medir. Ellos tienen también ciertos protocolos para lo que son así, ¿no? Un full entre hierros, dínamos, etc. Ahora, la topología para entender, o al menos para ver cuáles son las tecnologías, quienes vayan a trabajar con este tipo de instrumentos que están acá. Estas son todas las simbologías, dependiendo, por supuesto, del mecanismo. Si es magnetoeléctrico, si es con un termoelemento por allí, electromagnético diferencial, ya estos tendrán su tecnología y acá cada uno con su símbolo específico, algunos parecidos a lo que hace, otros simplemente representativos. ¿Bien? Normalmente los parámetros más importantes a medir son tensión, corriente, energía y frecuencia. Frecuencia normalmente deja evidencias o deja problemas cuando nos encontramos de repente en redes con muchos data centers, redes grandes, instalaciones con muchos equipos de iluminación de LED, pero ya unos pocos no va a pasar nada, ya con mucha iluminación LED, de repente hornos de inducción, de repente variadores de frecuencia, arrancadores o simplemente motores arrancando, con arranque directo, perdón, donde tengamos todos estos componentes y casi muchas aplicaciones tienen casi todas, nosotros podemos observar problemas en la frecuencia. Bien, una medición como esta va a ser puntual, no va a tener registro. Si vamos a medir frecuencia, lo ideal es tener allí un registro. Bien, medirla en tiempo real, por supuesto, tomar los valores, ver de repente si es que a diferentes momentos del día pueda tener otros valores, pero ya esto sería para solución de fallo, ¿no? Por supuesto, ya lo que sería corriente alterna directa, esto es algo que tenemos bien
dominados, los anchos de banda, entre hasta 500 Hz puede trabajar el equipo. Aquí el rango de medición puede estar en 0.2, que es un valor bueno, ¿ok? Para 120 voltios. Bien. Ya por supuesto, ellos también tienen unas categorías de aislamiento. Estos equipos, por lo general, la mayoría para uso convencional, los tenemos hasta un CAT de 1000 voltios. Bien. Es importante destacar que los instrumentos de medición eléctrica, cuando son configurados para medir valores de corriente directa, están midiendo valores medios. Los instrumentos de medición eléctrica, cuando son configurados para medir valores AC, están midiendo valores RMS. Estos valores RMS son generales, bien, para cualquier onda sinusoidal. Ahora, vamos a ver si es que no nos pasamos nada importante, porque esto es para su teoría. Aquí nos pasamos fue el ancho de banda, ¿no? Un poquito más sobre los instrumentos. Aquí está todo el ancho de banda para la respuesta en frecuencia. Aquí lo único que nos dicen es que, bueno, si nosotros nos salimos del ancho de banda del instrumento, empezamos a tener errores. Bien. Aquí los errores empiezan desde 10 milivoltios, 100 milivoltios. Aquí empiezan a darse los errores. Siempre que estemos justo en el rango donde el instrumento va a poder trabajar. Ya esto es para instrumentos que deben medir diferentes frecuencias. Nosotros trabajamos con valores RMS, que son valores efectivos. Sabemos que estos valores efectivos todavía llevan un valor pico. ¿Ok? Ahora, esto también está bastante resuelto por los instrumentos y normalmente los parámetros ya son aceptables incluso en su error. Bien. Ahora, por supuesto, aquí está toda la terminología para los instrumentos. Fíjense. Aquí nos indica símbolo utilizado cuando el error relativo está indicando en porcentaje del valor máximo de la escala, 2.5%. Símbolo utilizado cuando el error relativo está utilizado en porcentaje de la longitud de la escala, 2.5%. Bien. Y símbolo utilizado cuando el error relativo está indicado en porcentaje del valor acusado. Bien. En este caso, bueno, del valor acusado, este instrumento tendrá que tener varios valores. ¿Okay? Tendrá que tener varias medidas. Para este tipo, sí, en laboratorio tenemos uno que tiene una escala arriba para ohmios, una escala abajo para voltios, una escala abajo para amperios, una escala más abajo para otros, que son instrumentos bien delicados, por cierto. ¿Okay? Ahora, aquí nos hablan instrumento DC, instrumento AC, instrumento DC y AC, y esto es bastante fácil de entender. Aquí nos hablan de instrumento trifásico con un sensor de corriente. Aquí nos dicen instrumento trifásico con 2 sensores de corriente y instrumento trifásico con 3 sensores de corriente. Bien, acá este sería el típico, ¿no? Para una medición de calidad de energía o una medición de energía colocada allí en el tablero eléctrico. Esto ya nos indica la posición de trabajo. Este cuadrito me indica que, bueno, la posición es horizontal. Este me indica que la posición es vertical. Bien, y este me indicará que, bueno, puede llevar una inclinación de trabajo de 60 grados, que debe, ¿no? Estas inclinaciones son obligatorias, como deben estar para garantizarte la medición. Aquí ya nos indican el aislamiento. Aquí nos indican instrumento probado con aislamiento de 2 kilovoltios, instrumento aislamiento de 500 voltios e instrumentos no sometidos a pruebas de aislamiento. Bien, esto por supuesto no lo vamos a encontrar. Aquí nos indican, bueno, no tocar durante la operación, no utilizar antes de consultar instrucciones, blindaje magnético y blindaje electrostático para esta terminología. Por supuesto, cada quien para donde lo que corresponda, para tableros tenemos instrumentos recontra aislados en todos los puntos. Bien, aquí nosotros podemos medir para las funciones dependiendo, por supuesto, de la serie, digamos, retención de valores en pantalla, ahí tenemos un botoncito siempre al costado, corriente de arranque de motores, indicación de batería, pinzas grandes, podemos ver valores mínimos máximos, verdaderos valores eficaz, pantalla con retroiluminación, bueno, corriente AC/DC. Este es el típico instrumento que nosotros vamos a utilizar. Bien. Aquí, ya para otras series, bueno, tenemos los rangos. Recuerden que tenemos un rango de frecuencias que van a estar normalmente ya para las instalaciones en 60 Hz. Visualización digital, pantallas digital con alto contraste, etc. Ya estos equipos son los que normalmente vamos a utilizar. Aquí para los sistemas de medidas ya debemos
chequear estas últimas causas y empezar con las mediciones que vamos a realizar. Bien. Por favor, para las mediciones vamos a tratar de repente poder interactuar un poquito más, señores, con las preguntas por allí para ver si de repente se dan casos, ¿no? Casos que ustedes les hayan pasado y que de repente estén en duda o esté sucediendo algo. Bien, algunos ejemplos por inadecuada operación son error que aparecen por efectos térmicos, utilizar el instrumento en medios ambientes, normalmente hay que esperar que se enfríe un poco, y en casos sobre todo de las máquinas. Error que aparecen por efectos de carga o error que aparecen en condiciones intrínsecas al proceso de medición. Utilizar el instrumento que al introducirlo al sistema físico lo alteren, generando una reacción del mismo que alteran condiciones originales. De repente una pinza que esté allí corta, que esté ahí rajada. Una medición de aislamiento que me puede dar mal porque la pinza tiene mal aislamiento. Bien. Error que aparecen por anchos de banda. Utilizar instrumentos, magnitudes, bueno, ya esto no nos corresponde para la frecuencia. Bien. Bien, nos indica William, en lluvia o clima frío se pueden hacer mediciones. William, esto depende de la medición, ¿sí? Porque obviamente la humedad va a cambiar muchísimo, pero si es una medición puntual, acuérdate que tú tienes lugares, zonas donde aquí llueve medio año, ¿bien? Aquí de todas maneras se realizan las labores de mantenimiento. De todas maneras tú tienes que medir tensión porque si el sistema funciona, entonces con más razón tú deberías ver cómo están las tensiones. Tú con más razón, si es que estás en toda la época, si es que estás en época de lluvia, no lloviendo, ¿no? Tú no puedes hacer una medición de un pozo a tierra, William, lloviendo. Si tu pozo está a la intemperie, no tendría lógica. Tendrías un pozo con baja resistividad ya por la propia lluvia. Bien. Tampoco, de repente, un parámetro eléctrico interno, si los sistemas están funcionando, puedes hacer la medición del parámetro y además indicar la observación de que, bueno, está el clima húmedo afuera, si es que hay variaciones o valores muy extraños. Bien, pero normalmente, donde no interactúe la lluvia con un espacio interior que debe tener ciertas condiciones de humedad, los tableros deben estar a ciertas condiciones de humedad, ciertas condiciones de temperatura, para incluso estar nada más ahí. Bien, si estás midiendo a la intemperie, bueno, no puedes medir a la intemperie. Bien, ni siquiera los tableros, porque de repente van a estar ahí cerquita del agua, si van a estar a la intemperie. Si no tienen nada que ver con la intemperie, bueno, tú puedes medir en clima frío, por supuesto. Hay hay lugares que son fríos todo el año, así que tienes que hacer las mediciones. Bien, por supuesto, hay mediciones, si vas a medir resistencia, por supuesto, un clima demasiado frío y una temperatura en trabajo demasiado caliente te puede hacer una diferencia en resistencia. Pero normalmente no vas a medir resistencia salvo la resistencia del terreno. Bien, donde sí está por lo menos una vez al año para certificación, ya cuando esté construido, lo vas a necesitar. En casos, por supuesto, de una vez al año siempre se prefiere la zona más cálida para que aquí el terreno esté bastante seco y veamos el peor valor en el año. Allí bueno, hasta ahí te respondo. Sí, William, acuérdate de ubicar la medición, ¿sí? Carlos nos indica, para variador de frecuencia, ¿dónde se mide con la pinza de corriente, entrada o salida del variador? Carlos, tú tienes que medir todo, no entrada o salida. ¿Qué quieres hacer? Tienes una falla, hay un consumo extraño, está sonando la máquina. ¿Qué estás haciendo? O estás haciendo una tarea de mantenimiento. Si estás haciendo una tarea de mantenimiento, tienes que medir todo, porque tu variador tiene autoconsumo también, así que la corriente de entrada debe ser ligeramente diferente a la de salida. Además, ¿qué variador tiene? ¿Es el variador de un UPS? ¿Es el variador de un sistema fotovoltaico? ¿O es un variador, un UPS tiene variación, un rango pequeño. Un variador, si hablas de motores para la máquina, por supuesto también él va a tener autoconsumo, por supuesto que tienes que medir ambos valores. ¿Qué más? La propia máquina, bueno, mucho cuidado con las mediciones de aislamiento y desconectar todo lo que haya que desconectar para megar la máquina. Normalmente si tienes el contactor, este le da aislamiento, ¿no? Con respecto a todo el control. Pero este mismo cable, igual, si hay bajo aislamiento en el propio contactor, bueno, igual lo debería separar, ¿sí? Tienes que medir todo, Carlos. En una medición, en un mantenimiento, en una revisión, tú tienes que medir todo, tanto entrada como salida. Los variadores también tienen autoconsumo. Bien, hay una parte de la corriente que debe ser ligeramente mayor arriba que abajo.
porque unas se quedan dentro del variador para sus equipos y otros se quedan para ya la carga. Estos variadores obviamente depende, ¿no? Si es un Altivar, que es buena tecnología en Schneider, o si es un Yaskawa, que este es lo más básico que vas a encontrar. Bien. Ahora, errores que se ejercen por efectos de carga, por supuesto. Errores que aparecen por influencia de campos magnéticos externos. Esto, por supuesto, nosotros no vamos a medir tampoco un dispositivo. A ver, Carlos nos indica la forma de onda de la salida del variador en un RMS es onda cuadrada. Mira, el valor RMS es un valor y el valor RMS se define para cualquier onda periódica, sea cuadrada, triangular, sinusoidal, la que tú quieras. Siempre que el valor sea, la onda sea periódica, Carlos, todos los valores que tú mides con un instrumento normal es un valor RMS. Así la onda sea cuadrada, ¿sí? Por acá arriba, es que yo creo que me salté esa parte. Creo que esa fue una de las partes que me salté. Por acá arriba justo se define eso y es lo que chequean los instrumentos. Esta parte, ¿ven? Vamos a verlo acá. Aquí estaba esa parte. Fíjense, los equipos tienen que saber reconocer qué valor, qué onda está llegando. Vamos a ver dónde estaba. Acá está. Los equipos trabajan con un factor de forma. Este es el factor de forma. Bien. Y te dicen, este aspecto a lo que se refiere a mediciones eléctricas señala las formas de ondas de la señal de entrada del instrumento, donde tienes el instrumento, que el mismo es capaz de procesar correctamente. Un segundo. Bien. Típicamente los instrumentos analógicos son capaces de procesar correctamente forma de onda sinusoidal. Esto implica que al pretender medir con ellos señales cuya forma de onda que no sean de esta forma, en efecto, el mecanismo indicador proporcionará una lectura, pero la misma será errada. Esto para instrumentos analógicos. Ya la mayoría, nosotros tenemos full instrumentos que miden full RMS. La tecnología digital ha permitido el desarrollo de instrumentos de valor verdadero, true, que son capaces de proporcionar lecturas correctas de valor eficaz para cualquier forma de onda. Bien, este valor eficaz entonces de la forma de onda, el instrumento la va a reconocer según sea el factor de forma que tenga. Ellos chequean el eficaz, chequean el medio y según la relación ellos saben si tienen onda cuadrada, si tienen onda sinusoidal, cuál es la onda que tiene, pero te dan el valor efectivo. Bien, este es el valor eficaz igual al valor RMS. Esto en inglés está se refiere a un promedio, bien, media aritmética. Se refiere a una media, señores, bien, que es el valor más conocido en toda electricidad para ya obtener los valores de repente picos, si que ustedes quieren conocer sobre valores picos, ¿no? Ahora, este valor RMS va a estar para cualquier forma de onda, siempre, señores, que sea periódica, y esto solo se cumple aquí cuando son ondas periódicas. Bien, si ustedes intentan medir una señal de un cable UTP que tiene ya inmodulación por ancho de pulso, que no son ondas periódicas precisamente, ya aquí, por supuesto, ya encontrarán el problema, ¿no? Que va a estar arriba, abajo, saltando, no va a encontrar ningún valor. Bien. Ahora, ya con eso finalizamos esta parte. Viene la otra parte de material, que este es un material universitario que he querido mantener. Esta parte del material no lo vamos a ver todo, solo nos vamos a referir ya a las mediciones directamente. Bien, vamos a abrirlo. Por allí creo que levantaron la mano, pero estaba moviendo la diapositiva y no vi. Hablen, señores, cuando quieran, para hacer las preguntas. Señores, normalmente nosotros nos tomamos un receso para tomar un poco de agua y estirar. Bien, esto lo vamos a pasar rápido, si quieren ya vayan leyendo, porque más abajito ya vamos a hablar de una vez de las mediciones de aislamiento y las mediciones de resistividad. Bien, vamos a tomarnos nuestro receso, un poco de agua, estirarnos y venimos, señores. Ya venimos.
Bien, señores, continuamos. Ahora sí, fíjense, ya por acá vamos a arrancar con ya de repente pudieron leer esto. Aquí nos hablan, bueno, instrumentos como multímetros portátiles, medidores de aislamiento, medidores de impedancia, capacitancia, inductancia, medidores de resistencia de puesta a tierra y resistividad del terreno, medidores de potencia activa, reactiva y aparente, medidores de factor de potencia, frecuencímetros, medidores de secuencia fasorial, tacómetros, termómetros, registradores de energía eléctrica, analizadores de calidad de energía eléctrica, ejemplos típicamente utilizados por nosotros en la industria. Bien, fíjense. Normalmente para las máquinas es terrible que exista un desbalance de tensión. Así que esto también, hay equipos que llevan esta alarma. Los variadores siempre protegen esto, sobre todo porque ellos dan nuevamente la forma de onda. Así que ellos incluso hasta ni siquiera corrección de reactivos requieren porque ellos también trabajan en esto. Bien, ahora, medidores de factor de potencia, importante, al menos a la entrada para chequear cómo va todo. Una medición de factor de potencia en sistemas de bombeo también se debe chequear. Es importante que una máquina no trabaje en estos valores porque significa que están trabajando también en vacío. Es un indicador. ¿Okay? Una máquina trabajando casi en vacío en las curvas, al menos para una curva de una bomba o una máquina trabajando con agua, estas cuando están en el peor punto de eficiencia o el peor punto de factor de potencia coinciden. El peor punto de eficiencia de la bomba puede coincidir con vacío o con demasiado exceso, ¿bien? Porque es una curvita que tiene sus límites. Pero para el factor de potencia, este es mínimo cuando está trabajando en vacío, ¿bien? Ahora, por supuesto, estos son valores que se deben chequear porque dañan los equipos y siempre pueden decirnos que tal mantenimiento o tal deterioro que se ha pasado durante un cierto tiempo ha venido de alguna manera por un bajo factor de potencia o algún problema aquí con, de repente, el consumo, un sistema demasiado dimensionado. ¿Ok? Ahora, fíjense, tradicionalmente vamos a empezar con los instrumentos modernos. Estos instrumentos son, ya sabemos que tienen lo mejor hoy en día. Vamos a empezar con las mediciones técnicas. Bien, vamos a empezar desde acá. Mediciones de tensiones e intensidades. Las mediciones de tensión todos las conocemos, ya me han indicado que siempre vamos a colocar aquel equipo en paralelo. Si nosotros vemos el tablero, nosotros sabemos que, bueno, dos puntos van a ser colocados, uno desde acá. Vamos a ver. Fíjense, siempre es ideal poder chequear aguas arriba. Bien. Recuerden que el efecto de carga que vaya a producir una llave regulable con regulación de diferencial, con comunicación, la bobina de disparo no está normalmente abierta, así que no hay problema, ya no va a tener ningún efecto, y está externa, pero algún autoconsumo que pueda tener la llave no va a ejercer ninguna caída de tensión. No tiene por qué ejercer, y prácticamente, o al menos no un valor medible con un instrumento que normalmente utilizamos. Tendría que ser con un instrumento un poco más preciso. Bien, sin embargo, una medida alta es un indicativo de que aquí está pasando algo, de que la llave ya está desgastada, está vieja, de que aquí ya hay que cambiarla o está, ya cualquier cambio, así sea de un voltio, ya es un indicativo para la llave. Bien, estas dos no deben tener diferencia de tensión, siempre tenemos que chequear todo. Bien, idealmente medida arriba, por supuesto, ya también la medición que hacemos aquí abajo entre líneas, las tres líneas combinadas para cada uno de los equipos ya son redundantes para esta. Bien, por supuesto, aquí cada tensión sabemos que se va a repetir porque están al mismo nodo, pero nosotros normalmente en un tablero eléctrico de todas maneras lo vamos a anotar. Bien, ahora, de manera permanente y siempre que pueda llevar un registro, nosotros podemos colocar un medidor de energía, que en este caso se coloca quedando por acá unas referencias de tensión, que las tenemos, bien, cada uno en su punto, y unas referencias de corriente. Bien, estas referencias de corriente, por supuesto, van a ser TCs o transformadores de corriente que normalmente vamos a poder
tener en el tablero. Estos tienen varias regulaciones por allí. En el CNE aparece en secciones contra sobretensiones transitorias, aparecen que donde hay riesgo del rayo, se recomienda colocar un cable de tierra mínimo de 4 milímetros para los TC. ¿Bien? Ellos tienen una conexión que debe ir a tierra desde el instrumento. Esto, por supuesto, siempre que sea necesario, si es directo el cable, lo colocamos directo. Si es de potencia, es probable que sea un equipo aparte y que tenga acá borneras. Bien, nosotros aquí ya las borneras lo colocamos y siendo cable y estando dentro del tablero, es ideal que siempre pasen por una protección. Bien, estos también podrán medir sobre intensidad. Ahora, las tensiones, bueno, están aquí abajo y todas están referidas, una con otra, línea con línea. Yo con poner las tres, una en cada punto, ya este equipo me hace toda la relación, de una con otra. Bien, vamos a volver. Ya la medición de intensidades es muy fácil. ¿Okay? Nosotros ya sabemos que cada uno de estos conductores va a llevar allí una pinza amperimétrica que nos indicará cuánta corriente está consumiendo. Recordando, por supuesto, que muchas de esta corriente que vamos a medir, si es que hablamos de cualquier tablero, va a depender principalmente del parámetro del equipo, ¿bien? Y también del régimen de trabajo que tenga el equipo. Incluso, si hablamos de un microondas, bueno, este también tiene un mayor consumo si es que va a descongelar o si es que va a calentar. Ahora, aquí para estas mediciones, ya tensiones de intensidades, perdón, recuerden que donde se desee medir de repente en una, digamos, en una tarea que requiera mucha precisión en tensión, como sería de repente la batería, nosotros tenemos por allí un pequeño efecto de carga que el propio instrumento nos podrá dar. Bien, osciloscopios, por supuesto, ya nos sirven para chequear todo un sistema, ya un poquito más a profundidad, ver cómo está la red, cómo están los armónicos. Vamos a ver. Aquí seguimos con medición de intensidades para su lectura. Esto ya está bastante para laboratorios. Nosotros lo vamos a pasar y nos vamos a parar solo en lo importante. Bien. Ya para llegar a las mediciones de aislamiento, aquí las mediciones de impedancia, estos son puros puentes, todos estos son puentes que se hacen normalmente en laboratorio y muchos de esta topología de puentes los llevan los instrumentos. Bien. Ellos tratan de representar parámetros como estos, donde aquella medida va a estar en un rango. Así es como normalmente un instrumento puede separar rangos de corriente, rangos de tensión, rangos de resistencia de medida, para utilizando diferentes puentes, poder ir escalándolos y ya utilizar solo el necesario. Todos estos son puentes que tratan de llevar una corriente a cero, un punto en común. Ya siempre que se cumpla dicha condición, esto tendrá un parámetro, el parámetro medido real. Bien. Ya son un montón de ecuaciones. Estos para puentes de Wheaton un poco mayores se hace peor. Bien. En este puente, por ejemplo, lo que se trata, cuando estamos en laboratorio y estamos calibrando, lo que se trata es que aquí tengamos cero corriente. Bien. Ahora, vamos a ver. Por acá tenemos las mediciones de impedancias y aquí llegamos a las mediciones directas para capacitancias. Las mediciones de capacitancia van a tener más o menos la misma topología. Esto por supuesto siempre aparte. Aquí ya llegamos a las mediciones de aislamiento y aquí ya debemos cambiar el contenido. Bien. La medición de aislamiento es la más importante de todas. Cualquier parámetro eléctrico, cualquier equipo, cualquier falla, cualquier registro de mantenimiento y cualquier decaimiento de instalaciones y equipos, lo que sea, siempre va a poder ser chequeado con una medición de aislamiento. Bien. Normalmente, para mantenimientos de mayor envergadura en tableros eléctricos, se trabaja también con una medición a prueba de impulsos, bien, de picos de impulsos o pruebas soportadas a impulsos, y también se realizan las pruebas pruebas dieléctricas, bien. Esta prueba de resistencia dieléctrica que tienen los tableros tienen la diferencia con la prueba de aislamiento de que estas ya pueden conducir una corriente a partir de un cierto punto y ya para la medición de aislamiento solo al doble de la tensión de trabajo, ¿no? Como normalmente se hace. Ahora, esta medición de aislamiento es equivalente a aquella presión, aquellas medidas, pruebas de presión que se le da a las tuberías de agua en sistemas de bombeo, donde esto es
explota a un cierto punto, en este caso nosotros inyectamos corriente continua, y esta corriente continua forza el sistema para ver si hay fuga. Bien, si se produce o se percibe una corriente circulante, esta corriente circulante tendrá una equivalencia, esta equivalencia, que es indirecta también, referida a la tensión de inyección, me dará esta corriente, perdón, referida a la tensión de inyección, a la tensión más la propia resistencia que de cálculo nos va a dar, nos indicará si es que ya tenemos valores de kilo, mega ohm. Bien, estas resistencias son grandes y normalmente tenemos que estar hablando de valores por arriba de los kiloohmios, 100 kiloohmios, 200 kiloohmios, todavía son parámetros relativamente regulares en motores, en máquinas que normalmente por su forma tienen un aislamiento que puede ir decayendo con el tiempo, sobre todo para motores. Ya para cables estamos hablando de que si inyectamos 500 voltios, obtenemos 500 megaohms, que es el protocolo típico de Fluke. Bien, inyectamos 1000 voltios en corriente directa, entonces tenemos 1000 megaohms. Bien, ahora, el material aislante que forma parte del aislamiento de un equipo es bueno si es capaz de mantener durante su vida útil el promedio elevado. Aquí la idea es poder mapear todo un recorrido, ¿no?, de la medición, todo un tiempo. Por supuesto, requiere que la humedad, si hay humedad, este bajo aislamiento puede tener cierta humedad y esto va a convenir porque va a secar aquella humedad. Por eso se hacen pruebas de absorción e índice de polarización. El nivel de corrosión, vapores excesivos, la altura sobre el nivel del mar, las temperaturas ambientes muy bajas o muy altas, la nubosidad eventual, día muy frío, combinación de estas, atentan contra la vida útil de los aparatos. Igualmente problemas eléctricos o de mala operación con sobretensiones y sobrecargas frecuentes, excesos de vibraciones para máquinas, también contribuyen a los deterioros, ya el propio tiempo del cable. Bien, vamos a ver. Ya para el diseño, para todo lo que va a ser la medición de aislamiento, nosotros vamos a estar hablando normalmente del doble de las tensiones de trabajo. Para el Fluke tenemos desde 50 voltios. Hay una versión que tiene desde 50, 100, 200, 250, perdón, 500, 1000, 2500 y 5000 voltios. Bien. Medir aislamiento implica una aplicación de los niveles de tensión elevados. Esto provoca que circule durante la prueba una corriente muy pequeña a través del sistema. Bien, la corriente mencionada está constituida por componentes superpuestos a sus efectos y determinan el comportamiento del tiempo de dicha corriente. Bien, hay una corriente de carga capacitiva que es momentánea. Bien, recuerden que toda inyección aquí la idea es que estos dos cables tengan un alto aislamiento y esto se asemeja a un dieléctrico en un capacitor. Bien, este dieléctrico en el capacitor hace que por un momento las corrientes sean altas, ¿okay?, mientras se polariza y luego ya no circula nada de corriente. Aquí de repente ya podemos, digamos, inyectar este efecto. Los instrumentos ya se liberan de esto. Bien, los instrumentos no te permiten a ti ver ese problema, porque pasa muy rápido, muy, muy rápido. Sin embargo, si el efecto llega a ser excesivo, de repente el instrumento pueda tener allí una falla. Bien, esto es muy difícil que suceda. Bien, ahora, corriente de absorción dieléctrica ya en régimen permanente. Bien, por supuesto, este ya será la corriente que en verdad puede circular porque ya se habrá polarizado aquel efecto capacitivo del instrumento. Básicamente, vamos a tener una medida que lo que vamos a hacer es forzar el instrumento. Ya estas tendrán que estar al doble de la tensión de trabajo. Si el trabajo es 220, bueno, debemos inyectar el doble. Bien, los rangos van a estar en 500 voltios. Ahora, fíjense, la acción típica de mantenimiento, los valores altos y que se mantienen, indicio de un buen estado del sistema de aislamiento. Valores altos con tendencia a la baja, son indicios de problema, por lo general el tipo externo de mala operación, revisar entorno de la operación, chequear cómo están las condiciones de humedad, de ventilación, valores bajos y mantenidos, evaluación y atención urgente del entorno de la operación y valores muy bajos ya rebobinado de máquina o cambio de cables. Bien, por supuesto, estas son las aplicaciones típicas de mantenimiento que nosotros vamos a aplicar según
los valores que vayamos obteniendo. La idea es que esto vaya en aumento, o al menos se mantenga. Todos aquellos que vayan a ir decayendo, no va a tener sentido. Bien, ahora. Bien, fíjense que aquí estaba la gráfica, ¿no? De las corrientes capacitivas, que fíjense que son altas al principio, pero ya después se atenúan, y luego las corrientes que sí medimos, las que sí nos interesan, van a estar entre esta componente, ¿ok? Y alguna corriente de absorción que tendrá también que desaparecer. Fíjense que de esto se trata. Si nosotros tenemos polvo, humedad en el cable, en la máquina, cualquier equipo que estemos midiendo aislamiento, este tendrá una fuga parecida a esta, que puede ser por absorción, y si es que es una corriente de absorción, es decir, que es humedad, que es agua, que es polvo, mojado, etcétera, entonces esta con el tiempo en la medida irá decayendo. Bien, si decae, bueno, y entonces ya la sostenida se mantiene en este valor. Sin embargo, siempre que exista, hay una corriente total en la medida, que es la suma, o digamos el promedio de todas, ¿no? En esta medida, hasta este tiempo. Todavía aquí esta no decae. Bien, por supuesto, ya en régimen permanente, esto ya tiene que dar un valor preciso. La idea es que estos valores se estabilicen. Normalmente los valores no van a estar estables, y esto es evidente. Cada vez que hay un cambio de corriente, bueno, esto es inestabilidad en los valores. Ya estos valores se tienen que estabilizar, por supuesto, tratar de que los primeros valores sean, digamos, mayores o mantenidos a los últimos. Ahora, para estas mediciones de aislamiento, nosotros tenemos un montón de equipos, ya equipos de este tamaño, pueden ser para 5.000 y 10.000 voltios, mediciones para pruebas dieléctricas, o mediciones para subestaciones, y ya ciertos aislamientos, tableros que trabajen ya a partir de 1.000 voltios, bien, 480 voltios, etc. Hay por allí en industrias pesadas ciertas aplicaciones, bien. Por lo general, este Meyer nosotros lo podemos utilizar incluso hasta para pruebas dieléctricas de un tablero eléctrico, pruebas de rigidez dieléctrica. Mediciones de aislamiento eléctrico, la idea, si es que estamos hablando de una máquina o de cualquier artefacto, es siempre llevar el parámetro de medir, medición resistencia con respecto a las líneas que estén asociadas dentro del cuadro o en la máquina, y todas las líneas entre sí mismas, siempre que no deban estar conectadas, ¿ok? En caso de alguna máquina por allí que tenga alguna configuración delta o estrella, si estas no te dan acceso a poder separar los terminales del conductor, no puedes megar, ¿ok? No puedes megar entre línea y línea. Aquí vas a tener que solo megar entre línea y chasis, ¿bien? Sin embargo, siempre que te dejen separar las líneas, ya te las podemos megar. Estas ya tendrán su separación allí con todo el enchaquetado de los devanados y todo lo demás. Para un transformador, por supuesto, siempre que también nos permita el transformador acceder a todos los devanados, nosotros podemos entonces megar entre líneas, megar entre primarios y secundarios, al igual que en la máquina es ideal poder megar todo lo que es el chasis y el rotor con respecto a todo el estator. Bien, entre estator y rotor se deben también realizar ciertos parámetros, ciertas pruebas con los parámetros eléctricos. Si el rotor, tenemos acceso al rotor, también. Bien, si no tenemos acceso al rotor, bueno, el propio chasis con respecto a las líneas en la parte superior. Bien, ahora, por supuesto, ya para todo lo que vaya a ser equipos individuales, nosotros vamos a mirar los cables, toda la instalación eléctrica o la arquitectura de la instalación eléctrica, que es la que normalmente empiezan a dar las corrientes de fuga. Esto sumado a los equipos, lo que empiezan también a producir de repente problemas en conmutación de luminarias, malas conexiones, picos de pulsos allí de las luminarias encendiéndose, etc. Ya por el decaimiento y de repente el bajo aislamiento de un cable de conmutación de luminaria, que es un problema que se da para instalaciones muy viejas, estos ya puedan ser chequeados y sobre todo puedan ser predichos, ¿no? Ahora, estas pruebas, por supuesto, van a tener dos típicos procedimientos. Ya para cables muy largos, normalmente hablamos de cables de hasta 100 metros. Cables demasiado largos, normalmente se le inyecta más tensión o el doble por cada cantidad, 100 metros que tengamos, por ejemplo.
Esto también los propios instrumentos te lo recomiendan según su forma de trabajo. Segundo, señores, para toser, por favor. Bien, señores, estaba tosiendo un poco, ya volvimos. Bien. Bien, las precauciones, por supuesto, en aquellos ambientes donde tengamos cierta combustibilidad o vapores tóxicos, vamos a tratar de evitar las mediciones o de repente poder permitir la ventilación, colocar de repente por ahí un equipo que sirva como extracción y tener las buenas prácticas de medición. Uno, si es obligatorio hacer la medición, y esto no debe serlo en ambientes potencialmente explosivos, ni siquiera porque existen vapores, tienen que tener cuidado, porque si la medición es mal hecha, sobre todo, casi siempre se produce un pequeño arco, pero la idea es poder inyectar la tensión a los conductores, a los instrumentos, a los equipos, ya después de haberse conectado. Ahí el fluke tiene una pinza, casi todos los instrumentos tienen una pinza, que permiten que con un botón desde la mano ya tú puedas inyectarle tensión y desconectarlo antes de sacar el cable. Si hacemos esto, no se van a producir arcos. Bien, tampoco se van a dañar las puntas del instrumento, así que esto es bueno para todo. El comportamiento de la corriente que circula en el sistema de aislamiento durante las mediciones está íntimamente relacionado con el tiempo de aplicación de las tensiones de prueba de suministro del Meyer. Mientras más tiempo, mejores resultados podemos tener si es que realmente el problema aquí es de polvo y humedad. Bien, si es un aislamiento rajado, ya no podemos hacer nada, ¿no? Esta prueba más bien debería empezar a quedar en evidencia rápido. Si vemos que hay un aumento, bueno, podemos dejarlo más tiempo. ¿Ok? Ahora, un primer tipo de prueba consiste en conectar el Meyer al equipo y aplicar una tensión en aumento por un tiempo entre 30 y 60 segundos. Esta es la prueba corta. Bien. La prueba puntual que nosotros hacemos normalmente es una medida y nada más. Bien. Ahora, estas pruebas, recuerden que es la prueba puntual. Esta prueba, siempre que tenga un valor alto, todo está bien. Ya estos valores tendrán que estar en megaohm. Siempre que yo tenga un valor bajo, bueno, ahí es donde tenemos que ya dejar esto conectado un cierto tiempo a ver cómo se queda. Idealmente también si es que es variable el valor. De repente es alto pero varía, nosotros lo dejamos un cierto tiempo para dejar que se estabilice. Bien. Ahora, ya tomando lecturas periódicas, por supuesto, cada cierto tiempo vemos si es que la curva crece o si es que la curva decrece. ¿Ok? Ahora, los tipos de pruebas mencionados están atados a la aplicación por una tensión de prueba en un tiempo determinado. Vamos a ver más sobre esta medición, pero vamos a verlo de un modo un poquito más práctico. Bien, señores, mientras abro, les voy a ir mencionando. Primero, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Porque con respecto a medición de aislamiento hace falta todavía mucha más información. Primero, ¿qué tensiones de trabajo utilizar y qué valores son buenos para qué? Normalmente los equipos, los cables, tienen un aislamiento muy diferente al aislamiento que tiene normalmente una máquina. Bien, estos cables ya sabemos que tenemos
enchaquetados muy buenos. Si es que estamos hablando de cable NH u otros, tenemos aquí aislamientos que permiten que el máximo que pueda dar el instrumento sea lo que se mida. Bien, ahora, puntos importantes. Cuando se trata de producción y se trata de todo el mantenimiento preventivo de los tableros, estos ya son un montón de tableros. A veces, o casi siempre, si son muchos técnicos, no hay un medidor de aislamiento para cada uno. Así que tenemos que estar esperando o de repente tratar de agilizar. Normalmente, si yo mido, por ejemplo, entre dos llaves térmicas, una medición de aislamiento de 2 líneas, yo tengo que asegurarme de 2 cosas. Uno, de que realmente la carga no está conectada, porque le estoy inyectando ese doble de tensión a una carga. Bien. Si va a tomar corriente, tenemos que tener bien identificado el circuito. ¿Ok? 2, ya estamos abriendo el material. 2, si empiezan a fallar los valores de aislamiento, nosotros por temas de producción podemos ir avanzando con la llave puesta y abajo, por supuesto, sin energía, podemos ir avanzando. Sin embargo, en donde empezamos a tener problemas de medición, donde ya los valores son bajos, el primer descarte que nosotros hacemos es la llave térmica, ¿no? Nos chequeamos que verdaderamente la llave no tiene de ninguna manera un problema de aislamiento. ¿Cómo? Bueno, separando cualquiera de los dos cables, nosotros podemos observar eso. Bien. Ahora, estas mediciones, por supuesto, van a estar totalmente variables con respecto al tiempo que tenga allí el cable, ¿ok? Y el tiempo que se les haya dejado allí, la humedad que le haya caído en las cajas de pases, los empalmes que tenga también, si están muy desgastados, corroídos, también van a dejar en evidencia de que las cosas están mal. Bien. Ahora, ya tenemos el material, señores, para las dos pruebas. Estas dos pruebas son las llamadas, esto es para que ya ustedes lo puedan ver aquí con la presentación. Bien. Ya este material que estamos viendo ahorita, nos vamos a quedar con este material para las pruebas de aislamiento y luego vamos a volver para las pruebas de resistencia, de resistividad y pruebas de resistencia. Bien. Ahora, estos son otro tipo de pruebas. La comprobación puntual, que es por temas de producción, necesariamente vamos a tener que nosotros estar allí anotando estos valores en pleno mantenimiento. Por acá este espacio está dedicado para toda la medición de aislamiento. Las mediciones de aislamientos típicas son línea tierra para cada una de las fases, línea tierra para cada una de las fases, línea para línea 1 con 2, línea 2 con 3 y línea 3 con 1. Y continuidad de las llaves térmicas para ver si es que de repente hay por allí algún pitido deteniéndose. Bien. Por supuesto, la prueba de movilidad de la llave nos ayuda a ver que no hay corrosión, que esto está por allí sin ninguna fricción ni nada por el estilo. Tengan cuidado porque estas son las pruebas principales para un tablero. Por allí falta corriente de fuga, pero esta medida de tensión nos dice más que la tensión. Nos dice mucho sobre las pruebas, sobre los parámetros. Nos dice mucho sobre las resistencias, sobre los aislamientos a tierra. Nos dice si hay una fase en derivación a tierra. Recuerden que para saber cuál es la medida correcta de línea a tierra, esto depende del sistema. Si nosotros tenemos un sistema, un tablero eléctrico de un data center, este tablero, si yo mido cualquier línea con respecto a tierra, van a ser las mismas tensiones de línea a neutro. Bien. Si nosotros tenemos las mediciones típicas con un sistema en delta, con una neutro aterrado, ¿okay? Nosotros debemos tener entre 120 y 150 voltios con línea a tierra. Si nosotros tenemos un sistema en delta, pero ese neutro aterrado, señores, está allá a la entrada y no nos los dan. Es importantísimo de indicar. Estamos hablando de un sistema trifásico con un neutro
aterrados, sea con impedancia o sin impedancia, pero allá lejos y que no nos entregan el neutro, como es normalmente. Bien, en estos casos depende de dos variables. Uno, si hay neutro aterrado, entonces podemos tener tensiones entre 120 y 150 voltios. Si no tiene neutro aterrado y está completamente aislado a tierra, nosotros podemos tener, por el tema de todo el agregado de masa, de que en algún momento debe haber en algún momento tiene que haber, de todas maneras, alguna referencia, deberíamos tener toda la tensión. Bien, también por toda la caída de masa a tierra hasta lo más lejano o la referencia más grande. Toda esa masa se va a tomar como referido a la masa, a la tensión del propio voltímetro y a la línea, se va a tomar con toda la tensión que te pueda dar la línea, incluso hasta un poquito más, bien, de agregados de masa. Tú puedes tener de una línea de 220, 240, puedes llegar a tener hasta 280 por distancias muy lejanas, bien. Ahora, estas son las medidas aceptables a tierra. ¿Dónde esto puede ser evidente? Bueno, si nosotros tenemos una línea trifásica, donde tengamos una línea sobrecargada por muchos años y tenga un bajo aislamiento o de alguna derivación a tierra en algún buzón o en algún lugar, esta probablemente tenga una tensión más caída a tierra. Bien, esta sea la que tenga menor tensión a tierra. De repente tenemos todas las líneas con 130 y esta es la única línea que tiene 0 voltios a tierra. 0 voltios es una derivación directa, pero en un tablero general esto puede pasar con 2, 3, 5 amperios de derivación, un tablero muy grande y nadie podría darse cuenta. Bien, si es que no tenemos las mediciones, si es que no tenemos todo bien chequeado. Por supuesto, estas mediciones sí nos dejan evidencia. En un caso que tuvimos, nosotros tuvimos un voltaje de 0.3 voltios a tierra. Sin embargo, se hizo la prueba que se tenía que hacer, la parada de emergencia, que era poder apagar todo, ¿no? Y medir la tensión otra vez con todo apagado, para ver si es que la derivación estaba adentro o si es que ya teníamos agregado en la parte de afuera. En la parte de afuera todavía teníamos caída, teníamos 50 voltios, pero ya no teníamos 0, pero sí teníamos 50. Este caso también puede deberse allí a la impedancia o la forma de llegada. Esto era una institución pública y estaba bien alejada. Aquí la llegada tuvo que ser dedicada. Bien, no era una llegada normal. Ahora, en este caso, eran por pantanos. En este caso, cuando se fueron conectando las cargas, en 3 buzones se encontraron, de 3 pabellones, se encontraron una fase que estaba sumergida un poco. Esta fase de sumergida era, por supuesto, la que tenía la mayor derivación a tierra, la que estaba llevando en cero a todo el sistema. Estas medidas siempre pueden llevarnos a solucionar problemas como ese. Solo esa medida nos dijo que había agua en un buzón que no se estaba realizando, un buzón ni siquiera antiguo. Estuvimos buscando y buscando hasta que lo encontramos, por supuesto. Era una zona bastante grande y bueno, ahí se pudo detectar la fuga y el problema de las tensiones a tierra. Estas tensiones, señores, siempre nos dejan evidencia. Por supuesto, tengan cuidado con el tipo de sistema que tienen. Si tienen un neutro, bueno, chequeen allí los neutros. Si tienen un neutro, pero este neutro no está aterrado, este neutro a tierra podría llevar una referencia de tensión, pero no por el ser el neutro, sino por la masa que exista hasta el punto donde se haya conectado. Sí puede haber. Bien. Si el neutro está aterrado, bueno, no debe haber absolutamente nada, pero si hay, habrá unos pocos voltios. Bien. Ahora, fíjense, estas mediciones de tensión, tenía que mencionar eso porque ya habíamos hablado de las mediciones de tensión y no había mencionado esta parte. Estas tensiones a tierra también nos dejan evidencia mucho sobre el sistema, sobre la lejanía de los sistemas. Nosotros tratamos de siempre mantener una masa agregada para toda la alimentación para evitar las corrientes fuertes a tierra. En sistemas residenciales y comerciales se trata de que si es que se da el neutro, lo he visto en algunas provincias, pero instalaciones un poquito más viejas, lo he visto, no se lleva a tierra, ¿ok? Porque estos ya no son instalaciones especiales, son instalaciones normales que no deben tener una excesivamente baja impedancia a tierra. Recuerden que una línea en contacto con nosotros referido a tierra, con una tierra conectada al neutro, es equivalente a un cortocircuito línea neutro, ¿bien? O que toquemos cable y cable desde el tablero. Por supuesto el contacto no es el mismo, pero el pulso sí. Ya si tenemos un neutro que no está aterrado, o al menos si está aterrado lejos, pero a nosotros nos están entregando un neutro que tiene la referencia de tierra por allá a 3 kilómetros, a 1 kilómetro, ya esto es diferente.
Ya nosotros tenemos una corriente a tierra que para poder tener la capacidad de cortocircuito de un neutro tiene que atravesar nuestro cuerpo y toda la masa hasta llegar al punto de referencia 1, 2, 3 kilómetros del poste o el transformador o la subestación o lo que tengamos allí aterrado. Bien. Por supuesto, cuando los sistemas son grandes y tienen mucha electrónica, siempre ciertos circuitos son convenientes conectarlos con neutro para poder saber cómo está su estabilidad, para que aquellos desbalances de tensión de equipos que requieran alimentación con neutro se mantengan siempre redirigidos a tierra y para que aquellos desbalances, bueno, precisamente que no estén en los chasis que están conectados a tierra, puedan dirigirse a tierra y para que los bajos aislamientos sean evidentes para diferenciales y cualquier monitor de aislamiento que se vaya a tener. Bien, por supuesto, esto ya se da más para sistemas como sistemas estabilizados, tableros estabilizados con UPS o estabilizadores normales y de repente lo mismo, ¿no? Sistema estabilizado para data center. Para hospitales se hace justo lo contrario. Se limita esas corrientes, se coloca un monitor de aislamiento y se coloca un nuevo transformador que nos da una salida total y perfectamente aislada a tierra. Bien, las regulaciones, señores, para la medición de esos dispositivos, los límites, yo los tengo acá en un material, por cierto, que está en una tabla de lo que es ULIS para sistemas hospitalarios, donde nos establecen los límites del aislamiento a tierra, mínimos que deben tener cada sistema hospitalario. Bien, para los que lo necesiten, si lo necesitan, me dicen para poder darlo por ahí o de repente solo agregar. Bien, ahora, estas mediciones de aislamiento tienen mucho peligro. Si las cargas no están, si las cargas se encuentran conectadas, una carga electrónica, nosotros tenemos aquí un alto riesgo de dañarla o al menos activar un fusible. Normalmente, lo que se trata, por supuesto, es de evitar esto y de inyectar de repente una tensión un poquito más baja. De repente para nuestro fluke, vamos a ver el fluke, lo tenemos por acá arriba. Bien, aquí tenemos el fluke. Acá está. El fluke tiene una salida que me permite acá 50 voltios y estos 50 voltios yo lo puedo tomar de prueba. Si todavía el sistema es aún más delicado, yo todavía puedo agilizar todo esto colocando solo aquí en resistencia. Bien, ¿qué me hace? Para eso tengo que cambiarlo acá, ¿no? Ahora, si yo lo coloco aquí, le cambio este que me dice aislamiento a resistividad, a resistencia, yo no necesito ya colocarlo aquí. Yo con la misma medición de 50 voltios voy a tener la medida. La diferencia con la medición de aislamiento es que uno se queda inyectado permanentemente y otro nada más nos da un pulso de tensión nada más. ¿Ok? Este ya se queda de manera permanente. Ahora, importantísimo poder chequear la baja tensión donde no sepamos qué hay, donde estamos allí a la deriva, sin saber, bueno, a qué nos estamos conectando, qué es lo que está pasando, y resulta que terminamos quemando un equipo, ¿no? Conectados a toma corriente. Un aislamiento que se vaya abajo y que active esta alarma nos va a decir automáticamente de que ahí hay un circuito conectado, pero la idea no es llegar a eso, ¿bien? La idea es que ya se sepa que los dispositivos están desconectados. Aquellos tableros que vayan a tener toma corriente y los estabilizados que normalmente llegan a toma corriente, estos son muy importantes que se encuentren desconectados, ¿bien? De repente una computadora se protege, pero ya un rack de comunicaciones o un conjunto de equipos como estos no se le puede inyectar 500 voltios en continuo. Bien, ahora, siempre teniendo cuidado esto, siempre teniendo cuidado con esto y que no haya nada allí conectado, cualquier otra medición, por ejemplo, de línea a tierra, se puede hacer con completa normalidad siempre que no tengamos un sistema especial con neutro a tierra. Por eso es que hay que tener cuidado y no todo está dicho para un solo sistema. Un sistema con neutro aterrado, yo tampoco puedo megar línea con tierra porque es equivalente a conectarlo. Es la misma medición que línea a línea. Aquí yo con una sola medición voy a tener suficiente. Por supuesto que me aseguro de que está desconectada la carga y ya yo luego megando aquel línea con neutro del sistema estabilizado, ya yo estoy megando prácticamente la tierra. El tablero que correspondería para ese caso sería este. Bien.
Aquí tendríamos toda una barra de neutro que lleva una conexión a tierra hasta desde el transformador. Esta conexión me dice que, bueno, todos estos conectores que salen de acá están evidentemente con la misma referencia a tierra. Así que yo, por supuesto, puedo bajar esta llave térmica. Por ejemplo, si es que vamos a tener esta topología de tablero, puedo bajar esta llave térmica y megar con estas llaves diferenciales arriba. Bien, precisamente porque no va a haber problemas acá, porque estaría megando todo esto. Si yo tengo malas mediciones, y esto se los digo siendo realista, porque cuando son muchos tableros, en verdad hay que ser práctico. Bien, podemos hacerlo. Y este diferencial no se tiene que disparar, la fuga y todo lo que la corriente que circule tiene la referencia en el mismo instrumento. Así que tiene que estar en concordancia. Bien. Ahora, por supuesto, si medimos de aquí de repente, bueno, medir de aquí a la Tierra es la misma equivalencia. Pero si estamos en otro tipo de tableros, no podemos irnos arriba y luego una tierra abajo, porque va a ser evidente la activación del diferencial. ¿Okay? Más bien es, aparte del test diferencial, también es una forma de poder chequear. ¿Okay? Ahora, hay diferenciales, por ejemplo, superinmunizados y otros que necesitan polarización, es decir, que así le inyectes algo aquí para ver si hay algún problema, si no está polarizado la tensión, no va a funcionar. Bien, ahora, teniendo en cuenta esto, yo puedo megar todo lo que sería embarrado o esta parte del cable con respecto a la línea y va a ser equivalente a medir la línea con la tierra. Así que en aquel tablero estabilizado yo no tengo dos mediciones diferentes, tengo la misma medición. Lo que tengo que asegurarme es que esto esté completamente desconectado, que no hayan cargas conectadas, ni siquiera, señores, y tengan cuidado, y este tablero, vamos a suponer que este tablero, son dos tableros que tenemos con la misma topología. Este tablero de repente está un rack de comunicaciones más allá y este está un rack de comunicaciones más acá. Si todo se alimenta de la misma referencia del transformador, es decir, que comparten el mismo neutro, yo si inyecto tensión continua en el neutro para medir este tablero y no me doy cuenta que también tengo este tablero, voy a estar también afectando las cargas, porque acuérdense que esa tierra es también la referencia en neutro de todo el resto de cargas. Bien, hay que tener mucho cuidado con esas mediciones, poder tenerlas bien referenciadas. Otro caso, si es que tienen tiempo, esto lo pueden hacer siempre que tengan cuidado, ¿no? Que queden ahí con baja tensión a ver si no hay nada conectado y lo pueden hacer. Chequen que es el único tablero y genial, lo pueden hacer de manera práctica. Si ustedes no tienen ni idea de si todos los tres tableritos que están en la misma sala de cómputo tienen el mismo neutro, las mismas características o no quieren arriesgarse, ustedes simplemente desconectan. Desconectan el cable por acá, ponen su cable por acá y empiezan a megar línea con línea. Aquí tiene que haber todo el aislamiento, por supuesto, asegurándose de que allá en el tomacorriente el cable está desconectado. Bien, medimos nuestro aislamiento línea con línea, ya estos son dos cables sueltos, y luego ambos con respecto a tierra. Es indiferente, yo puedo medir el neutro con respecto a tierra solo para ver si es que de repente no está rajado, ¿no? Pero este aislamiento no es importante porque ambos están conectados. Más importante va a ser el aislamiento de esta línea con respecto a este cable y con respecto a la tierra. ¿Bien? Ya entonces, si tienen otro tablero al costado, no pueden hacerlo. Tienen que desconectar todo. Desconectan esto, desconectan todas las cargas y megan las cargas individualmente. Bien, líneas con líneas. La tierra no la van a poder tocar hasta que tengan todo el tablero apagado. Bien. Ahora, ¿cuáles son los parámetros? Los parámetros típicos, señores, ya creo que estamos al límite de la hora. Yo tengo otro curso ahorita que sigue, pero tenemos por allí 10 minutos que debemos recuperar. Vamos a recuperar esos 10 minutos en la siguiente clase para dejarlo equilibrado, señores. Debemos en la siguiente clase continuar con los parámetros de aislamiento, con los límites que nos establecen las normas para las medidas de aislamiento, que lo tenemos por acá. Acá está. Lo que nos establece el CNE para equipos y lo que normalmente nos mide un fluke y lo que normalmente nos dice a nosotros que ya es hora de poder notificar un cambio de conductores. Bien, esto es lo que así vamos a arrancar en la siguiente clase, señores, para poder finalizar los procedimientos para las pruebas de aislamiento. Bien, William, me han indicado que es curso corto de 4 horas, pero a usted también le han tenido que indicar.
Sí, me han indicado que es curso corto. De todas maneras, si por alguna razón se va a agregar más, de repente te avisen, pero debe ser curso corto. Sí, aquí está, 11 y 13, así que va a ser curso corto. El siguiente curso ya de frente vamos con los materiales, perdón, con las pruebas, con las imágenes y ya para finalizar. Bien, Carlos, me despido. William, muchas gracias. William, bueno, Carlos y William principalmente, que han conversado. César, bien. Mike, John, buenas noches a todos. Nos vemos entonces en la siguiente oportunidad. Mucho éxito, mucho cuidado por allí. Nos vemos el día 13 para finalizar con el curso. Muy buenas noches, señores. Hasta la próxima. Mucho éxito. Hasta el lunes, señores. Muy buenas noches. Sí, tengo entendido que es la misma hora, el día lunes. A ver. Sí, a las 7 p.m. Día lunes, las 2 a las 7 p.m. A la misma hora. ¿Mm? Bien, señores, muy buenas noches. Nos vemos entonces en la siguiente oportunidad. Buenas noches por allí. Carlos. Buenas noches, señores.